En todas las cafeterías del mundo conviven personas que, compartiendo una infusión, dan sus ideas para resolver guerras, crisis financieras, vidas ajenas y hasta le arman el 11 titular al técnico campeón del mundo. Mi nombre es Diego Paolinelli y te invito a escuchar historias ficticias de personajes reales. Estos son los relatos de un expreso, cuentos de café. Pasajeros de un expreso. Corría la década del 90 y Pablo había tomado la decisión de probar suerte dejando su trabajo rutinario de oficina. Cambió los horarios fijos, las camisas planchadas, las corbatas y los sacos por un puesto de encargado en una cafetería céntrica de la ciudad durante el turno noche. La verdad es que no conocía mucho, por no decir nada del rubro. Solo sabía que estaba cansado de los años de empresas y mientras definía su futuro, retomar estudios o tal vez emprender un proyecto personal, la barra del café le ofrecería no solo una nueva experiencia laboral, sino también una nueva visión de la sociedad que lo rodeaba. Por eso, cuando pasadas las 6 de la tarde se ponía en camino hacia el bar, mochila al hombro, las 10 cuadras que lo separaban las recorría con esperanza de que algún cliente le compartiera una historia divertida o dramática, pero algo que le diera vida a ese viaje hasta la medianoche. Algunos clientes pasaban horas alrededor de un pocillo de café, resolviendo conflictos ajenos, proponiendo políticas económicas o armándole el equipo ideal para el entrenador de la selección nacional. Cada uno con su historia a cuestas. Pablo entonces los llamó los pasajeros de un expreso. De estos personajes, 3 son los que más recordaría luego de dejar la cafetería. Pasajero número 1. El rosarino romántico. José era el gerente de ventas de interior de una empresa de bebidas. Cada vez que tenía la reunión mensual en la zona, hacía noche en un hotel a la vuelta del bar. Siempre concurría por la noche a tomar su café con algún miembro del equipo antes de ir a dormir y retornar a su Rosario natal al día siguiente. Cierta noche vino con un joven vendedor que hacía poco se había sumado a su equipo. Iniciaron hablando de la reunión laboral, donde José, el jefe, reconoció al nuevo su presentación y le comentó que le gustaba mucho la confianza que había mostrado ante cada consulta. Luego comenzaron a hablar de cuestiones personales y familiares. Pidieron un segundo café y fue entonces que el muchacho se atrevió a confesar que no creía mucho en el matrimonio y prefería disfrutar de su soltería sin concentrarse en una sola mujer. Pablo, que era un espectador de lujo de la charla, sabía que José tendría una respuesta desde su perspectiva de hombre de familia. Y no se hizo esperar. Así que luego de un breve silencio, ante el comentario del vendedor, José dijo: «Nene, qué fácil la tuya». El joven, con cara de no entender, preguntó: «¿Por qué?».
Y José, tomándose su momento de inspiración, sentenció: porque es más fácil seducir a 1000 mujeres de la misma manera que seducir 1000 veces distinta a la misma mujer. Pasajero número 2. El pizzero uruguayo. Mario había llegado a la Argentina desde Montevideo, Uruguay, a fines de los 80. En su familia había una larga tradición gastronómica y al poco tiempo de afianzarse, abrió una pizzería sobre una de las avenidas en el centro de la ciudad. El uruguayo era de estatura mediana, pero lucía un gran bigote negro que remataba en sus extremos en un rulito hacia arriba. Con su gorro de cocinero blanco, era la imagen propia de las caricaturas de un pizzero italiano. Con Pablo habían logrado generar una gran confianza a través de uno de los mozos de la pizzería, que era compañero de fútbol del barman. A veces Pablo pasaba a tomar unos mates por el negocio de Mario antes de ir para el bar, y el uruguayo hacía lo propio al final de su jornada. Cerraba la pizzería y pasaba por un café, y a veces un whisky, antes de ir a dormir a su casa. Un lunes de verano, el día que la pizzería tomaba franco, Mario sorprendió a Pablo al entrar al bar. Fue directamente hacia la barra. Saludó y pidió su acostumbrado café en jarro. Y arrancó diciendo: «Pablito, no sabés la que me pasó anoche», dijo con los ojos grandotes y su bigote estirado por una gran sonrisa que no le cabía en la cara. Pablo, curioso, puso el jarrito frente al recién llegado y lo invitó: «Contá, Mario». Y Mario comenzó diciendo: «Viste que nosotros, durante el verano, los fines de semana, armamos casi todas las mesas en la vereda». Pablo solo asintió con la cabeza, dándole espacio para no interrumpir la historia a Mario, que siguió diciendo: Bueno, tenía todas las mesas completas, serían las 9:30, antes de las 10 seguro. Ya estaban casi todos atendidos y comenzando a comer, cuando un pibito empezó a pasar con una de esas motos nuevas, tipo enduro o cross, que hacen un ruido terrible. Ram, pa, pa, ram, pa, pam, ram, pa, pam, 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 pam. Intentó imitar con su voz algo gutural y continuó diciendo. Iba hasta la esquina, doblaba en el bulevar y volvía a pasar. Te juro, Pablito, que me hervía la sangre. Toda la gente lo miraba, pero recalientes porque no podían ni hablar por el ruido. Hasta que en una de las pasadas quiso levantarla, ponerla en una rueda, pero a los pocos metros perdió el control y se fue al piso. Él por un lado y la moto por el otro. Por suerte no venía nadie. Así que dejé la bandeja sobre una de las mesas y fui corriendo hasta al lado del pibe. Cuando llegué al lado le pregunté si estaba bien. Me hizo que sí con la cabeza, pero no se podía mover. Le volví a preguntar ahora con un tono de voz más fuerte si estaba bien. Ahí me respondió que sí y no pude contenerme. Me salió de adentro con todas las ganas
y casi gritando, le dije: menos mal que estás bien, y quédate tranquilo, que no se dio cuenta nadie que te caíste, salame. Todos los clientes estallaron en una carcajada y me ovacionaron como si fuera Francescoli con un uruguayo, uruguayo. Pasajero número 3. El doctor del amor. El doctor Jorge Luis era un caballero de gran porte. Desde su 1,80 m y su voz potente, imponía respeto más allá del título y la profesión. Separado, desde muy joven, compartía la crianza de su único hijo, quien luego emigró a Norteamérica para estudiar. Nunca volvió a formalizar. Y todos en el pueblo rumoreaban sobre el espíritu de Don Juan, del doctor. Cercano a los 70 años, encontró en Pablo un oído cómplice, que no cuestionaba sus andanzas de mujeriego, y entendía que la mujer de su vida había sido la madre de su hijo. El doctor Jorge Luis, aunque solía pasar por las mesas del café con algún amigo o colega, normalmente se acercaba a la barra cuando Pablo estaba de turno. Según él relataba, era el único que le hacía el café como a él le gustaba. Una tarde-noche, que venía tranquila, el doctor entró al bar y se detuvo en una mesa donde habitualmente paraban los visitadores médicos. Se agachó hacia ellos y dijo algo en voz baja. Y luego, con un gesto de reprobación hacia ellos, continuó hasta la barra. Tomó una banqueta y se sentó sin emitir palabra. Pablo, intrigado, decidió entusiasmarlo llevándole su café sin que éste lo pidiera. Aquí tiene, don Jorge. Buenas noches, dijo el muchacho. Hola, nene. Perdón, qué falta de respeto. Buenas noches. Y gracias por el café, respondió el doctor. El joven quiso cambiar la onda y le preguntó si estaba todo bien. El doctor dijo: sí, rápidamente. Miró para los costados y al notar que había poca gente, continuó. ¿Viste, nene, que yo tengo el consultorio al lado de mi casa? ¿Te conté? Sí. Bueno, cuando terminé de atender al último paciente, lo acompañé a la puerta y justo pasaba por la vereda una vieja amiga. Pablo asintió con una sonrisa pícara para que continuara con el relato. Bueno, no tuve más remedio que saludarla. No sabés cómo estaba vestida, Pablito. Nosotros habíamos tenido una historia y no sé bien por qué no la seguimos. Qué sé yo, no me quiero estirar, no me voy a ir por las ramas. ¿Te cuento? Ella fue directa. Me preguntó si había terminado de trabajar y qué iba a hacer. Así que le dije que iba a cocinar en casa y que si ella quería era bienvenida. Entramos, se puso cómoda y yo me puse a cocinar. De paso, me iba a preparar para el postre. ¿Me seguís?, dijo guiñándole el ojo el doctor a Pablito. Este asintió divertido para no cortarle el tema. Bueno, no quise fallarle a la piba. Así que me dije, voy a recurrir al más grande descubrimiento de la industria farmacológica. Sí, querido, la pastillita azul. Y aparte,
para no exponerme con la compañera. Por eso me acordé del negro Agustín. El negro Agustín era uno de los visitadores médicos que me había regalado una nueva versión, una versión masticable. Y me dijo: quédate tranquilo, Doc, que esto hace efecto casi de inmediato. Así que, mientras le servía una copita de vino a la muchacha y terminaba de cocinar, comencé con el supuesto chicle. El doctor hizo una larga pausa y miró hacia la mesa de los visitadores médicos. Pablo no pudo con la curiosidad, necesitaba el resto de la información. Entonces le dice: ¿y Doc? ¿Qué pasó? El doctor tomó aire y soltó una frase: nada pasó. Es más, estoy todavía esperando que haga efecto. ¿Sabés qué es lo peor, nene? Lo único que se me endureció fue la mandíbula de tanto masticar.